días, mi nombre es Kevin Andrés Rodalfés, aprendiz de la ficha 242-7191 de instrumentación industrial. A continuación les voy a mostrar los siguientes ejercicios con la aplicación Casel. El primer ejercicio, llamado arranque de un motor trifásico de mando con interruptor monopolar, podemos decir que por estas tres fases pasa una corriente de tal manera que estos elementos soporten la cantidad de corriente y lleguen al motor sin ningún problema. Teniendo esto claro, vamos a ver las preguntas. Primera pregunta: ¿cuándo arranca el motor? El motor arranca cuando se cierra el interruptor. Segunda pregunta: ¿qué corriente marca el amperímetro? La respuesta es la del motor trifásico, la que marca el amperímetro. Tercera: ¿qué ocurre si persiste la falla de una fase en el circuito? Aquí en el ejercicio nos dice que hagamos clic para romper el conductor. Entonces, al hacer clic, lo que pasa es que se desfasa una fase del circuito y lo que pasa es que el motor se quema. Comprobamos si en el cuestionario quedó bien y finalizamos nuestro primer ejercicio. Arranque de un motor trifásico. Mando con interruptor y señalización luminosa on-off. En este caso podemos ver que, al igual que el primer ejercicio, tiene un esquema de mando de fuerza similar. En el esquema de mando podemos ver que tiene una fase, por lo que sería circuito monofásico, y el esquema de fuerza sería trifásico. Después de analizar los materiales y leer la descripción, pues procedemos a responder las preguntas. La primera pregunta dice: con el interruptor abierto, ¿qué lámparas están activas? En la respuesta vemos que la lámpara que está activa es la roja, la HL2. La segunda dice: con el interruptor cerrado, ¿qué lámparas están activas? Bueno, cuando el interruptor accionamos, vemos que se enciende el contactor y activa la lámpara verde, que es el HL1. Ahora dice: ¿en qué momento se encuentran encendidas las dos lámparas a la vez? Observamos que cuando accionamos el interruptor se enciende la verde HL1 y cuando se apaga queda encendida la roja HL2. Por lo tanto, la respuesta es ninguna. Damos clic en comprobar y perfecto, quedó bien el cuestionario. Ya con esto finalizamos el segundo ejercicio. Como podemos ver, tal como en los ejercicios anteriores, hay un esquema de fuerza siempre. Es trifásico y el esquema de mando es monofásico. El esquema de fuerza tiene sus interruptores. En este caso hay 3 contactores, 3 relés térmicos y 3 motores. En el esquema de mando tenemos 3 relés térmicos, los pulsadores y los bombillos, los contactores. Después de analizar la descripción y ver los materiales, procedemos a responder el cuestionario. La primera pregunta dice: con los motores parados, si se acciona el pulsador de marcha 3, ¿qué ocurre? Vemos que no sucede nada, por lo tanto la respuesta es: permanecerán los 3 motores parados. La pregunta 2 dice: si están en marcha los motores 1 y 2 y se acciona el pulsador de marcha, ¿qué ocurre? Vemos que continúan girando los 2 motores, por lo que esa sería la respuesta. La pregunta 3 dice:
Es posible economizar el número de contactos auxiliares KM1 y KM2 tal como está representado en el circuito en el esquema de mando. La respuesta es que sí. Pueden ser utilizados los contactos de enclavamiento para realizar la misma función que los contactos en serie con las bobinas consecutivas. La pregunta número 4 dice: estando en marcha los tres motores, si el relé térmico FR2 se dispara, ¿qué ocurre? Los ponemos en marcha y vemos que al disparar el relé, la respuesta sería que se paran todos los motores y después pasamos a comprobar y vemos que todo salga bien y así finalizamos nuestro ejercicio. Procedemos a revisar el siguiente ejercicio, el cual se llama inversión de giro del sentido de un motor trifásico. Mando con conmutador de 3 posiciones, así como los ejercicios anteriores. Vemos el esquema de fuerza trifásico y el esquema de mando monofásico. En el esquema de fuerza vemos dos contactores que están en paralelo. Vemos un relé térmico y un motor. En el esquema de mando vemos el relé térmico, vemos el interruptor, que en este es el computador, indica la dirección. Tenemos un contactor y 3 bombillos. El contactor, están los 3 bombillos. Los 3 bombillos. Número 1 dice: ¿en qué posición del conmutador se activan los contactores a la vez? Vemos que hacia la izquierda se activa 1 y hacia la derecha se activa el bombillo 2. O sea que en conclusión sería: se activan a la misma vez. La pregunta número 2 dice: si el motor está girando a la derecha y existe un corte de corriente en la red eléctrica, cuando ésta sea restablecida de nuevo, ¿qué ocurre? La ponemos a girar y vemos que el motor continúa girando hacia la derecha y sigue girando hasta que se apague. Ahí vemos que sigue girando hasta que se apague. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es la posición del conmutador en la que el motor se encuentra parado? Oprimimos hacia la izquierda y gira. Oprimimos hacia la derecha y gira. Paramos el motor y se encuentra en la posición central. Esa sería la respuesta. A la derecha, comprobamos que gira. Y central en la posición central. Comprobamos que haya quedado bien nuestra respuesta y finalizamos el ejercicio.